Vamos a empezar con la mesa 2. El tema de esta mesa es las problemáticas de aprender la gramática del chino mandarín para hispanohablantes. Y vamos a empezar con la profesora Andrea Mella. Ella es licenciada en Pedagogía en Historia, vivió en Pekín durante 9 años, obtuvo una maestría en Administración Turística por la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín, es directora de proyectos en el hemisferio China, una consultora que asesora a empresas de turismo a insertarse en China. Además, es profesora de chino mandarín con amplia experiencia en los niveles básicos, así como de cursos de protocolo de negocios y cultura china. Desde 2018 es coordinadora del área cultural en Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Profesora Andrea, le damos el pase. Listo, muchas gracias. Voy a poner el cronómetro para no pasarme con el tiempo. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, creo que hoy día he hablado con muchos de ustedes. Muchos me conocen por CLEC, que Roberto presentó temprano, pero también soy profesora de idioma chino. Durante los 5 años que tengo de regreso de Beijing, he tenido diferentes experiencias en colegios, universidades, Instituto Confucio, etcétera, etcétera. Y también quiero dar la charla o el tema de conversación hoy día también como yo como estudiante. Debo reconocer que yo soy pésima estudiante, sobre todo pésima estudiante de chino. Me complica mucho la gramática, tengo pésima memoria auditiva, tengo poca metodología de estudio, así que también mi labor como rol de docente ha sido entender un poco a aquellos estudiantes que somos un poco más dispersos y salimos un poco de las reglas como lógicas. Voy a tratar de hacer la presentación lo más simple posible y rápido posible. Y la gramática creo que todos coincidimos que es importante, ya nos da una estructura, eh, pero también en el idioma chino es muy fundamental para cuando avanzamos de nivel. Me pasó personalmente después de haber estudiado por lo menos un año chino que me di cuenta de que no sabía lo que era el predicado, no tenía una noción muy lógica de los adverbios, los complementos, y eso es súper fundamental cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un HCK3, HCK4, que tenemos que ordenar oraciones, tenemos que redactar textos. Así que además de permitirnos para todos los idiomas, por supuesto, cómo construimos las oraciones, cómo comprendemos textos y sentido, sobre todo en el idioma chino, y la comunicación efectiva también nos va a permitir seguir avanzando en los niveles más altos. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí quiero ver si no podemos participar mucho, pero que me digan sí o no. ¿Qué es lo que sucede con nuestros estudiantes como profesores? Llegan a nivel 1 y nivel 2. No llegan al 4, 5, 6, no llegan a quinto año de idioma chino. Por lo tanto, la oportunidad de usar esa gramática no siempre se ve. ¿Qué es lo que sucede en mi caso? Yo enseño principalmente nivel 1 y 2, por lo tanto, cuando cuaja esta aplicación de la gramática, lamentablemente los estudiantes no lo pueden ver. No sé si les pasa a ustedes a los profesores o no, ¿sí? Más o menos. Entonces, en la actualidad, y me voy a enfocar principalmente en 2 de mis cursos, que son del Confucio de la Universidad de Santo Tomás y también del ramo de chino profesional para carreras de ingeniería de la Universidad de Santo Tomás. El texto que tenemos, principalmente en el Confucio, es el chino contemporáneo y otros textos, y esto es lo que nos enfrentamos. Viene en la primera página del libro este vocabulario que es enredado incluso para nativos hispanohablantes, que tenemos que traducirlo y aplicarlo al chino. Yo creo que uno se asusta de primera. Nuestro Instituto Confucio, ¿qué es lo que sucede? Nosotros trabajamos con un aula virtual unificada. Por lo tanto, todos los cursos de nivel 1 tenemos el mismo contenido, el mismo orden, el mismo vocabulario. Le comentaba a algunos profesores que no tenemos mucha libertad, pero eso permite que todos nuestros estudiantes tengan el mismo nivel y el mismo vocabulario. Entonces, es algo bueno. Así que en la actualidad, por lo menos en esta realidad de la que yo estoy presentando, tenemos una gramática que viene dada, ¿ya? Que viene con una lógica de un texto que viene en inglés, que luego viene traducido al español, así que ahí me sumo un poco a creo que Carla que presentó temprano, que poder aterrizarlo en nuestro contexto latino es súper importante. Y por lo tanto, llega la siguiente pregunta de cómo enseñamos entonces la gramática, que supongo que todos tenemos el mismo problema, el mismo dilema, y que vamos a ver si podemos lograr diversificar. Primero tenemos que volver al contexto, edad de los estudiantes. ¿Ya? No es lo mismo enseñarle a adultos probablemente que ya tienen un segundo idioma como el inglés, que entienden lo que es la gramática, la experiencia previa, ¿ya?
Luego, con idiomas extranjeros, generalmente en el colegio es un poco más fluido el tema del inglés, hay gente que ya está un poco traumada con la gramática. El formato de la clase, ya no es lo mismo las clases presenciales, en nuestro contexto son principalmente online, y también el currículum. Así que todo esto hay que identificarlo para poder después ver cómo podemos adaptar esta metodología y nuestro contexto latinoamericano, por supuesto, que de hecho es parte de la conclusión que le tenemos miedo a la gramática. Así que mis propuestas que tengo a continuación es, son tres o cuatro, que son las cosas que me han funcionado, tanto presencial como online. Primero, que también presentaron tempranito la gamificación, les quiero presentar un caso súper local, que es nuevo, que es un juego que se llama Newpie. Newpie. Es un juego de un profesor que es Andrés Ibáñez, así que lo está viendo desde Chile, que es de los profesores locales, uno también de los más antiguos. Y es un juego basado para armar oraciones. Les dejo aquí en el fondo su Telegram y su QR, porque todo este material es de él. Y es un juego que viene con tarjetitas de esta forma y el objetivo es armar frases y oraciones. Por lo tanto, aquí la gramática es la reina en el fondo de este juego. Mientras más puntos, obviamente se dan puntos por dibujar, puntos por actuar. Y entonces acá tenemos que el estudiante, independiente del nivel, tiene que saber cuál es el sujeto, el verbo, los famosos lo, dónde ponemos el lo en la oración. Entonces aquí es un poquito más complicado, el nivel es más alto el tsai, etcétera, que en China es un poquito más difícil. Y acá, por ejemplo, tenemos, voy muy rápido con esto, pero un ejemplo de una oración que da 30 puntos. Entonces va desde colegio, yo lo he aplicado en niños de 12, 13 años, hasta universidad. El problema es que es presencial. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo con los cursos online? Una vez estamos planificando una junta para jugar, hay otros juegos que también refuerzan no tanto la gramática, pero tenemos, por ejemplo, de Cruzando el Pacífico, que también tienen un juego que se llama Tsopa, y otros que son que para la gente que le gusta, y sí, 5 minutos, ya, lo tengo aquí. Fórmulas. Es una cosa que la hice en base a mi experiencia, que soy un poco más cuadradita, y se las entrego a los de básico 1 al final del curso, que en el fondo es unas tarjetitas que las vayan reemplazando. Cosa de que cuando en algún momento después del, porque el básico 1 pasa que es como un shock de vocabulario, del idioma chino, de la estructura, así que les voy, todos los ejemplos que están en chino abajo son del vocabulario del básico 1 que nosotros hacemos. ¿Ya? Así que se podría ampliar, por supuesto, pero la idea es que les pueda servir y después sea netamente reemplazar, cosa que llegando a un HCK3, HCK4, ordenar la oración, ya, simplemente están estas fórmulas que no deberían ser más de 20, 30, como pueden ver los HCK, por ejemplo, HCK3 tiene 190, por ejemplo, puntos gramaticales, ya es un poco más fácil de entender. Agrupar contenido, también, esto lo hago yo en básico 1, sobre todo, verbos. Entonces, un verbo no es necesario, por eso puse la letra en chino como en cursiva, un poco más difícil de copiar, porque no me interesa que aprendan a escribir el carácter, sino que sepan que estos son verbos. Son los 6 verbos que nosotros vemos en el básico 1. Hay más, por supuesto, pero estos son los principales y yo siento que son los más útiles, ¿ya? Y cosa de que nos faltan los estudiantes que dicen, profe, pero ¿cómo se dice tener? Y lo vemos al final del curso. Entonces no podemos, o sea, se puede, pero podemos decirle, mira, se dice así, pero lo vamos a ver más adelante. Cosa que, por último, los vamos motivando, cosa que cuando llegue este contenido ya lo tengan asimilado dentro de todo. Y lo otro que permite, y vuelve un poco a esta estructura de clase en aula virtual, que podemos utilizar 3 minutos, 4 minutos. Tengo la estructura, por ejemplo, con los adjetivos 我很好, 我很累, 我很空. Entonces, ellos también pueden salir un poco del 我很好, que el básico 1 necesitamos más adjetivos, ¿ya? Este me encanta, voy a tener un poco acá, juego de roles. Con el electivo tenemos este nivel 2, que es la comida. ¿Cómo presentamos nuestra comida si en el fondo es tan diferente y lo entretenido de aprender la comida es comer? Así que aquí agradezco, obviamente, al Confucio que me apaña bastante y me anima a hacer estas cosas. Ellos financian un almuerzo con los estudiantes, una vez al semestre. Pasamos el vocabulario, yo soy la camarera, el Fuyuan, y ellos tienen que hacer su pedido en chino. Esta es una carta que yo diseñé con el vocabulario del curso,
Y ¿cuál es el objetivo? Es el 我要吃,我要喝什么什么. Por lo tanto, uno le dice, si uno pide mal, por ejemplo, puya hola, no quiero comer picante, tienen que decirlo bien porque si no, yo no voy a entender y van a tener que comerse el plato picante. ¿Cuál es la motivación? Todo esto está acordado previamente con un restaurante, etcétera. La motivación primero es que pueden comer, pueden probar de primera mano, enseñamos protocolo de negocio y además pueden armar las oraciones completas, sujeto, verbo, predicado, etcétera, etcétera. Y para ir terminando, porque ya sé que en el fondo no es tanto el tiempo, otras aplicaciones de juego de roles, la idea es que tengan un beneficio tangible. Otra de las cosas que hacemos con estos cursos son visitas de práctica. Por ejemplo, todos los semestres o todos los años coordinamos con Huawei para que entreguen currículum. Entonces, ya un contexto de que pueden lograr una práctica eventual, tienen que practicar su profesión, por ejemplo, ingenieros ya es más complicado, entonces tienen que por lo menos hilvanar 4 o 5 oraciones y dejar el currículum. Obviamente las empresas chinas saben que el nivel 1 y 2 no pueden avanzar tanto, pero dentro de todo sí, sí es posible. Y para finalizar con esto del juego de roles, pues pueden ver que en la carta hay algunas cosas con pinyin, que son el vocabulario que no conocemos, y sin pinyin para tratar de motivarlos a que reconozcan el carácter y así pidan la comida que quieren pedir efectivamente. Finalmente, y último ejemplo, me queda un minuto, bachillerato, tutti frutti, juego del stop, etcétera, etcétera. Este es el vocabulario del curso que tenemos, por eso hay algunas cosas más o menos, pero agruparlos. Décimas para el que pueda llenar la mayor cantidad posible, décimas lo que lo hagan caracteres chinos, no tiene que ser inmediatamente, puede ser de una semana para otra, pero para que ellos vean también que tenemos otros, las partículas de pregunta, ya que hay muchas partículas que, cómo, llama, chamayán, etcétera. En resumen, para ir terminando, la gramática es súper importante para armar las oraciones. No es lo mismo que uno diga la o puya o la o puya o chila, punang chila. Quitar el miedo a la gramática, yo creo que lo más importante, la motivación nivel 1 y 2 permite que después puedan seguir estudiando. Si metemos mucha gramática en un inicio, probablemente estos estudiantes no puedan seguir o no quieran seguir porque es chino y siempre el chino mete bastante miedo. Y eso, si es detallada, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Andrea, por su buena disertación y también presentarnos diferentes plataformas, estrategias para la enseñanza de la gramática. A continuación, vamos a ver a la profesora Wang. La profesora Wang Chuanshuo es graduada en enseñanza de chino como lengua extranjera por la Universidad de Yunnan. Obtuvo su maestría en la Universidad de Estudios Institucionales de Shanghái en 2019. Viene enseñando mandarín desde el 2017, cuando fue destacada como docente voluntaria en Perú, y actualmente se desempeña como docente principal del Instituto Confucio Pu, donde lidera y supervisa la plana docente del instituto. Bueno, yo, sí. 好的，大家好，今天我来简单的讲一讲，就是这个士的的3种常见结构及教学建议。那这个呢，其实说实话，这个我并没有参考很多的专著或者学术论文，就是主要是基于我个人的教学经验，所以可能在我这个分享的过程中会有一些错误啊，或者有一些不太成熟的一些想法，那请大家多包涵。好啊，那我们就开始。那么首先就是大家知道在我们的中文中有我们会使用大量的这个是的结构。那大家也知道，我们很多的学生他们在学习这个是的结构的时候，他们好像可以听懂，但是他们并不会主动的去用，或者他们在用的时候有很多的偏误。那今天我会想分享一下，就是这个是的它的结构并不是说只有一种。我在我们孔院所使用的教材，就是新实用汉语课本的第2版当中，我总结了，就是一般会有这3种的常见的是的结构。好的那我们现在就开始。好的。那第一种呢是出现的非常早，这个大概是在就是我们的新实用汉语课本的第2册，在我们学习就是什么买旗袍什么这个比那个贵就那个比字句，还有那个学习这个的时候会出现那就是说出现的非常早，
那这个难度呢，其实并不是很大啊。我们在用的时候啊，那首先第一种啊，我们会有这种，比如说那本书是我的啊，出现这种人称代词加上的，那这个是表示一种归属啊，这个对西语母语的学生来说比较简单啊，这个就是直接翻译给他们，他们也可以比较好的理解。那第二个呢，我们也可以用名词，就是表示说这个东西它是什么什么材质的啊，比如说衬衫是丝绸的啊。那么第三个啊，也可以用形容词。那在这一课，因为我们学习了颜色的词，那我们也比如说可以教他们这个花，百合花是白色的，玫瑰是红色的啊，等等。那这三种呢是比较简单的。然后第四种，这个是动词，那这个其实并不出现在这一课，这个其实是在新实用汉语课本的第三册的第一课，不是第一课，第三册的第四课啊，就是在这一课当中，这个题目是说他们是练太极剑的啊，那这个呢就是那学生他们应该也可以理解啊，就是我们可以说。这句话你可以解释为他们是练太极剑的人啊，我们把这个最后的这个人给省略掉了。好，那这个第五个是礼物是送给你的，那这个呢，其实我在课本里没有发现，就是专门教这个就是这个 VP 结构，然后加上这个是的，但是呢，我觉得这个我们很有必要教给学生，为什么呢？因为就是比如说在英语或者西语当中，这样的结构它是很不一样的。比如说在英语当中可能会说this present is for you，比如说在西语里会说巴拉蒂，那这个在中文里我们是不可能会说这个礼物是为了你。就是我们不可能这样说。那这个我们会需要强调给学生说，我们在中文里是这样说的，是送给你的。然后这个有时候我会跟学生说啊，你想象一下你和你的朋友去饭馆吃饭，你们两个人点了不一样的东西。那比如说服务员来了，他说这个是谁的啊？你说啊这是我的啊，那个是他的。那在西语里我们会说巴拉密巴拉蒂，然后就和他们说啊，我们一定在中文里不要这样这样去思考，要改变一下他们的思维。好的啊，那还有这个第六个呢，那这个也是是一个VP 结构。那这个呢，比如说这个《红楼梦》是写古代社会和生活的，那这样的这个句子的，其实他们的理解，对他们来说理解并不太困难，但是我们也是需要跟学生说，我们中文可以用这样的 VP 结构来去描述这个主语，描述这个《红楼梦》它是关于什么的，它是写这个什么什么的啊，就是你翻译的时候可以说它的意思就是 solely，就是 about。但是就是要强调一下，中文里可以去这样去表达。那么在课本里就是我们的这个语法解释是说这样的结构，第一种是描述主语是比较客观的它是一个事实，而且这个是的呢，它也是不可省略的，就是我们不能说那本书我或者说衬衫丝绸那这个一般都不可以用。好的那我们在教这个在教这个结构的时候，如果是我们课堂的教学，就是我们可以采用这样的练习那就是问答比如说我们问这件旗袍是什么颜色的我们可以用这样的标出不同的颜色，让他们引出他们来回答，那他们就可以说这件旗袍是白的或者是白色的，然后再接着问这件白的是你的吗？然后他们就可以说这件白的不是我的，是小云的。那这个呢，也是在初级，就是刚刚学这个人称代词、名词还有形容词的时候，可以这样去用这种问答的方式我觉得学生一般都可以比较好的回答和理解。那至于我刚刚说的后面的那三种就是带有动词的那种我觉得老师们可以设计一些翻译题让他们去做因为我的西语不太好，所以我在这里就没有展示那些西语句子，但是大家可以想一想，就比如说什么巴拉蒂巴拉密这些，就是让他们去习惯中文的这种表达。好，那第二个是的这个就是也是在新实用汉语课本的第二册，这个就是说是从哪个国家来的我们的什么队员是从不同国家来的，这个大家知道我们在教的时候会有一定的麻烦，就是我们似乎讲的很努力，然后学生基本好像也听懂了，但是他们其实并不会主动去用，就是我目前在天主教大学教的学生可能也有超过几百个200-300个或者更多。但是我觉得会主动的去用这个师德结构，或者说用的对的学生可能不超过10个，对，是这样的好，那么比如说这个句子这盆花是爸爸买的，《红楼梦》怎么样？它是作者根据现实写的，这场比赛是1-0赢的第四个是我是昨天去北京的那大家知道，如果这个去北京的就是这个动词的后面有一个宾语，我也可以说我昨天去的北京，就是把这个北京和的调换一下，这样说我们也是可以的。
然后第5个，如果它是否定啊，大家知道我们否定一定要保留不是，但是如果是肯定句，我们可以省略是。还有啊，第6个就是这个是的句也可以表示一种目的啊，我来参观的，不是来比赛的。那还有一种是表示来源，比如说我是听老师说的啊，不是听朋友说的。就基本上就是有这些使用的场景。那么这个大家知道，它是对过去发生的事情啊，对人、时间、地点、方式、目的等等的强调。然后呢，它在肯定句、口问句是可以不说，但是一定要用的。就是我们老师一定要把这些语法规则就是烂熟于心，就是然后就是不断的告诉学生，就是每看到一次都要跟学生讲一次。就是我的经验是这样，因为这个是的句你如果不反复的强调的话，就学生本来就听的就不太懂，他如果你不强调的话，他更加就容易学的不好。好，那么那这个我也建议大家，就是大家在教的时候一定要与这个动词和动词加 了进行比较啊，因为在英语或者西语里，他们这个就是一个过去时啊，比如说 When did you come here？那他们在英语里可能就是这样说，但是在中文里，我们就是和这个动词加 了进行比较，比如说这个句子我们说大为去上海了，那这个句子呢，它就是一个新信息，就对听者来说，听者是完全不知道这回事儿，所以我们可以告诉你，哎，大为去上海了。啊，我告诉你这件事儿。好，那么如果就是说对听者来说这是一个已知的信息啊，那我们这个时候就需要用是的来对它进行一种补充信息的补充细节的强调。那他是什么时候去的？是昨天去的。怎么去的啊？他是坐飞机去的。他从哪儿去上海的？那他是从北京去上海的啊。那基本上就是这样，就是这样讲给学生呢，他会好像说会理解更多，理解更透彻一点。但是这样说可能还是有一点抽象。那这个时候我们最好还是进行一些练习啊。那练习可以说，比如说做这个看图说句子，比如说你跟学生创设一个情境啊，就是说我到你家里啊，我看到你的桌子上有一张明信片，那么很明显你收到了一张明信片，我知道这个很明显，我知道你收到了一张明信片。那这个时候我就要问你，那你这张明信片是什么时候收到的？因为这个很明显你收到了嘛，所以这个时候我们就必须要用是的来对这个问题进行提问，就一定不能说这张明信片什么时候收到了啊。好，那这个学生他就自然他就应该可以去回答他是圣诞节收到的。那么大家老师们在教学的时候也可以利用更多的句子来创设情境啊，然后让学生们更加深入的理解什么时候该用，而且是必须要用，如果不用就不对啊。好的，那么还有一些这样的啊，比如说大卫怎么去学校的啊，那比如骑自行车去的，比如说他是怎么付钱的啊，他是用支付宝付钱的等等啊，大家都可以自己去补充。好，那第3种是的，这个是学生一般是在比较高级阶段，在我们孔院的话是我们的最后一个级别学习的这个是的。它这个是的呢，它比如说这种花是很漂亮的，那这个是的很明显，这个是的你可以不说，就这种花很漂亮。他的汉语水平是比我高的，你也可以说他的汉语水平比我高啊。第3个，这顿饭是不应该他付钱，你也可以说这顿饭不应该他付钱。第4个，我是不会去他的聚会的，你也可以说我不会去他的聚会。那么这个是的呢，它就是说话的人的看法，它是比较主观的。我们也可以我们也可以省略这个是的啊。而且呢，我们不能用不是什么什么的，就是我们不能说这种花不是很漂亮的，你可以说这种花是不漂亮的。对，就是有一点拗口，但是这个确实就是这样的语法规则啊，所以我们就是一定要就老师自己先把这三种结构一定要弄得非常清楚，然后你教学生的时候，你才可以条理清晰的去教他们啊。另外，他如果问你的话，你也能很准确的回答出来。好，那么最后就是如果学生已经学完了这3种结构，我觉得一个比较好的练习方式就是连词成句。那我在这个每个句子的右边都标了这个数字但这个数字就是你如果给学生做的时候不要标这个数字，这个数字是我为了方便大家去理解，所以我标的。这1、2、3就是我刚刚所讲的这3种结构。比如说这个第1句和第2句，它们都是第3种就是表示这种说话的人他的看法。什么礼物是很常见的这个问题是不会再出现的。第1、第2都是表达这个说话的人他的看法。那么第二个这个是的第3句不好意思，第3句，那这个呢就是第2种是的。它这本小说是怎么写的呢？它是根据古代传说写的，就是我们强调这个小说它的写的方式。好，那最后一个是我发现学生在做的时候出现偏误最多的。因为这个句子的正确答案应该是这本小说是写现代都市人生活的，
但是很多学生他们在写这个句子的时候，很容易把这个写放到的前面，因为他们会误认为这个句子是第二种是的。但是我们跟学生们可以解释嘛，就是我们不可能说生活去写，那肯定是人写。所以说这个句子如果没有生活这个词，那你也可以把写放在的前面啊，就是这样去给学生解释的话，我觉得他们都可以比较好的理解，也可以明白啊为什么这个写应该放在是的后面，因为这个是第一种结构，它并不是第二种。好的啊，那我今天的分享就到这里，就是这都是我比较浅显的理解，谢谢大家。Le agradecemos a la profesora Wang que nos haya presentado estas estructuras de forma tan práctica y específica. A continuación, vamos a darle paso al profesor Freddy Fredes. El profesor Freddy Fredes es graduado de la Universidad de Chile en Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Lingüística. En 2022 obtuvo su maestría en Lingüística de la Universidad Normal de Shandong. Ha sido docente de lenguaje, comunicación en Chile y de español en China, y actualmente se desempeña como docente de mandarín. Profesor Freddy, le damos el pase. Hola a todos. Gracias, Jao. Gracias por la presentación. Así como dices, yo soy profesor de chino en el Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile. Llevamos 14 años y ahora en mayo vamos a cumplir 15 años de trayectoria, así que estamos muy contentos. Y bueno, hoy en día les voy a hablar sobre una pequeña parte de mi tesis para obtener el título de al grado académico de máster en Lingüística General y Aplicada. Ok. Las palabras separables. Las palabras separables son elementos inherentes al idioma chino, aunque pueden encontrarse ciertas equivalencias en otros idiomas, como en inglés los phrasal verbs. Pero el hecho de que la noción de palabra sea distinta en cada familia de lenguas hace que las palabras separables del chino sea única en su especie. Si hacemos el ejercicio de buscar la palabra xi cao en el diccionario, nos va a arrojar como primer término bañarse o ducharse. Sin embargo, en el uso de esta palabra xi cao podemos encontrar que a veces se puede separar, puede sufrir un cambio de su estructura. Por ejemplo, en la frase xi wan re shui cao jiu chu han. Ahí podemos ver que entre xi y entre cao hay dos elementos, que sería wan y re shui. Eso sería un ejemplo de una palabra separable. En chino hay bastantes, como por ejemplo, shui chao, jin hua, shou hua, etc. ¿Qué es una palabra separable? Según el autor Wang Yi, la palabra separable es bueno, se lo divide en dos, la definición se parte en dos tipos, en la forma y en el sentido. En cuanto a la forma, es una palabra formada por un morfema disílabico, dos sílabas, que incluye un verbo y un objeto, puede expresarse como una unidad o puede figurar como dividida por otros elementos y puede usarse de manera independiente en una oración. En cuanto a su sentido, es una unidad de significado completa, más cercana a la lengua oral que la escrita y es ligeramente abstracto. Entonces acá tenemos una clasificación gramatical de las palabras separables, es decir, una clasificación de sus componentes. Hay palabras separables que pueden ser verbo-objeto, como qiaowu o chiku, otras que pueden ser verbo complemento, como jikao, wanchen o likai. También hay una división de la forma de expresión de las palabras separables. La palabra separable, como había dicho antes, puede encontrarse en su forma original o forma unida, en chino es hapin y donde aparece tal cual como está en el diccionario, y también está la forma expandida, kuochan xinshi, donde aparece dividida por otros elementos o dada vuelta, como podemos ver ahí la inversión. Esto es un puntero láser, ¿no? ¿Sí? Acá. Acá. Genial. Ya, bueno. Entonces, la forma original y la forma expandida. En la forma original podemos ver que la palabra, si bien aparece en su manera, valga la redundancia, unida, original, también hay algunos fenómenos que pueden aparecer, por ejemplo, la reduplicación AAB. Ya hay errores muy comunes como, por ejemplo, sabemos que uno puede decir como un verbo lo puede duplicar, pero en las palabras separables en realidad se tiene que duplicar el elemento verbal, ¿no es cierto?
No podemos decir 聊天 o 跑步， tenemos que decir 聊天 跑步. También tenemos otras estructuras donde hay que tener mucho cuidado con emplear la palabra separable como en esta, como 跳舞跳得很好. No podemos decir 跳舞的很好. Y también acá cuando añadimos un objeto indirecto, por ejemplo, bañarse 洗澡, pero un alumno cometería el error de decir 我洗澡我的狗, pero en realidad sería 我给我的狗洗澡,因为洗澡 澡 ya es el objeto directo. Así que xiaokou tiene que estar como objeto indirecto añadido con el que, con esta preposición. Y bueno, la forma expandida podemos ver acá la más común que serían los elementos insertables, ¿no es cierto? Que es charu, chanfe. Por ejemplo, hay muchos tipos de elementos insertables, como las palabras como de tiempo, a partículas de tiempo, kuo, che, o le. Las de bueno, posibilidad, tenemos de pronombres interrogativos, etcétera. Y acá tenemos la inversión, taochuan, que sería donde damos vuelta a una palabra. Bueno, en mi tesis, como le había dicho, solamente, bueno, toqué muchos puntos, pero solamente voy a enfocarme en los tipos de errores que yo encontré y por qué ocurren esos errores y cómo podemos solucionarlos. Bueno, los tipos de errores encontré que son tres, bueno, son dos, pero este lo dividí en dos más porque igual hay que darle importancia a cada uno. Hay errores que están en la estructura de la palabra separable. O sea, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de shengqi. Por ejemplo, acá tenemos la ausencia de un objeto. 他生了一个人, pero ¿dónde está el chi? También de verbo. Por ejemplo, 洗澡, 澡, 我应该澡我的狗. Entonces, estos son errores propiamente en las palabras separables, pero acá también tenemos errores en el uso. Acá en los elementos insertables los errores son bastantes. Por ejemplo, se puede insertar el elemento insertable, valga la redundancia, como al final, como woman may show hua guo, porque ve a show como una unidad, no se da cuenta que hua es un objeto y tiene que insertar guo entre medio, show guo hua. Acá podemos ver otros errores. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, otro error más que serían errores que son distintos a los elementos insertables, pero que también tienen que ver con la sintaxis de la oración, como habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, 他跳舞的非常好, no pone el de después del elemento verbal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué errores podemos encontrar acá? Tenemos errores que tienen que ver con la interferencia de la lengua materna, del español en este caso, y de la lengua meta, que sería el chino. Con respecto, me adelanté mucho. Con respecto a la interferencia de lengua materna, claro, nosotros podemos ver que el alumno traslada perfecto, gracias. El alumno traslada elementos de su lengua materna y cree que también en el idioma chino se usa así. Y esto es causa de muchos errores. Si volvemos a antes, podemos ver el ejemplo 我们没说话过. Cuando el alumno aprende la palabra 说话, él dice, ok, 说话 en español equivale a bañarse, perdón, a hablar, a hablar. Entonces, no solamente hace una relación de equivalencia en un sentido semántico, o sea, 说话 igual a hablar, sino también hace como una correlación como gramatical. O sea, 说话, este verbo funciona igual que el verbo hablar, o sea, un verbo transitivo que yo le puedo añadir cosas al final, como hablar algo, hablar un asunto. Entonces, por esa razón, muchos estudiantes tienen errores en el uso de palabras separables en este sentido porque ellos creen que todos los verbos del chino son una unidad, funcionan como una unidad y no se pueden separar. Y por eso aparecen estos problemas. ¿Ya? Entonces sería la interferencia de la lengua materna en el chino. Lo otro que pasa es que el chino, la lengua meta, el target language, puede también interferir en el uso de palabras separables. ¿Por qué? Porque el alumno cuando aprende un punto gramatical, cree que ese punto gramatical lo puede expandir en todos los contextos del idioma, sin tener en cuenta que pueden haber excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Pueden haber errores en el uso de las palabras separables. Por ejemplo, acá tenemos 你要把我的狗洗澡. Quizás el alumno sabe que, ok, pa, cuando usamos el pa,
eso marca el pa como que introduce un objeto y luego viene el verbo, ¿no es cierto? Pa, xin, guo, gei, wo. ¿Sí? Pero acá no debe ir pa, debe ir gei. Entonces acá podemos ver un ejemplo de esta interferencia de la lengua meta. El alumno aprende una estructura gramatical del idioma chino, pero confunde su uso. ¿Ya? Acá no debería ir pa, sino gei, otra preposición. Entonces, ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo como profesores, como docentes podemos solucionar este problema en el uso de las palabras separables? Lo primero que todo es que en las etapas tempranas, como en el básico 1, básico 2, básico 3, a medida que vayan apareciendo las palabras separables, podamos quizás no explicarle qué son las palabras separables, sino simplemente decirle que esta palabra es especial porque en muchos casos algunas palabras separables en español equivalen a una palabra, no un grupo, entonces el alumno lo puede confundir. Hay que decirle que esta palabra es especial porque está formada por un verbo y por un objeto y que en ciertas frases puede aparecer como separada, como tu shu, o tu la sunian de shu. Entonces hay que decirle al alumno y explicarle que esta palabra puede expandirse. Lo segundo es ya cuando el alumno está en un nivel ya intermedio, donde ya haya aprendido un buen número de palabras separables, ahí el profesor haga un espacio en la materia y explique qué son las palabras separables, explicando su naturaleza, cuáles son las clasificaciones que hay, para que el alumno tenga un conocimiento mucho más acabado, ¿ya? Y lo último, la última estrategia es los ejercicios de expansión. Esto tiene que ver con la práctica. Cuando nosotros en cada lección dejamos un tiempo para hacer una práctica de los puntos gramaticales aprendidos, también hay que apartar un tiempo para ejercitar las palabras separables. ¿Y cómo lo hacemos esto? Como profesores, le damos una serie de palabras separables y el alumno tiene que hacer una expansión. Por ejemplo, xia yu, xia la yu, ahí le agregamos una partícula de tiempo, xia da yu, le damos un adjetivo, o xia la ika xiao shi yu, agregamos ahí un complemento de duración. Entonces, obviamente que estos elementos insertables tienen que también estar acorde al contenido que se está enseñando en la lección. Así que de esta manera podemos hacer que los alumnos tengan un conocimiento integral de las palabras separables. Gracias. Sí, se talla. Muchas gracias, profesor Frey, por presentarnos de forma tan clara esta estructura, así también como las problemáticas de diferentes estrategias para poder enseñar esta estructura de una mejor forma. A continuación, vamos a presentar a la profesora Pei. La profesora Pei Zui es graduada como especialista en español en la Universidad Normal de Changchun. Obtuvo su maestría en idiomas y tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Tiene gran experiencia en la enseñanza del mandarín en países como España, Nigeria y el Perú. Actualmente es profesora principal del Instituto Confucio Pu, donde se encarga del contenido de las redes sociales del instituto. Pei 老师，请。大家好，我今天要分享的是西班牙语为母语的汉语学习者的语言习得偏误。那我们都知道，在外国学生学习汉语的时候，会不自觉的拿自己的母语和汉语来比较，尤其是语音的时候。所以呢，这个时候难免的会产生一些语音习得上的偏误。那今天我要分享的也是基于我的学生，西班牙语为母语的汉语学习者，也就是毕入学生，我在教学过程中发现了他们产生的一些问题。那我今天也是除了我们比如说老生常谈的波坡、的特、哥科这些送气或者是不送气音，我主要在教学中发现了他们产生比较多的偏误的几个方面，一个是元音的乌和吁，一个是辅音的叽叽叽，还有一个是声调。那声调主要是在语流语调中的这个所产生的问题。那第一个是乌和吁。那我们都知道，在西语中其实是有乌这个音的，比如说乌巴鲁嘎那差不多发音跟中文其实是一样的。我们来听一下。好，那第二个是吁这个吁呢，在西语中其实是没有的，所以对于说西语的学生来说，这个发音其实是很难的。我们来听一下我几个学生。朋友，朋友，去，有，
如学习流行好，那我们可以听到很明显的，有一些学生他这个 “ü” 的发音就是有很大的有一些问题。那我也是在教他们的过程中，我会去模仿他们为什么会发现这样的音。那有一个很简单的就是母语复前移，那他把 “ü” 发成了 “u”，因为汉语中西语中没有 “ü” 的这个音，所以他会不自觉的就直接发成 “u” 的音。那还有比如说他和 g 七七在一起，那他2个点就去掉了，所以他忘了。那他直接读拼音，他就直接读成乌。那还有一个就是我也是发现我学生他不圆唇，就是他会发这样，就乌、吁，就这样，所以导致他的音他发的不准。所以我会跟学生说，那你这个嘴唇你要圆起来，所以你这个音才会发的更标准一些。那还有一个是，比如说他的舌头位置不正确。那我们说发乌的时候，舌位是在前面的，那发乌的时候舌头是在后面的，那发吁的时候舌头是在前面的，那他不知道他这个舌头应该放在哪儿，所以他的发音也是不正确。那还有一个很重要的一点，比如说刚才我们听到说 q， 那我也是在想，我会模仿我的学生，你为什么会发成这样的音？我会发现，那他刚开始的时候，比如说发吁的时候，他的舌位是在前面的，那他一发，他的舌头就回去了，所以导致会发成 q 这样的音。那解决办法呢？第一个我觉得还是很重要的。那首先你要说，那西语里有乌，很简单。那西语里没有吁，那这个吁我们就要重点强调。那这个应该是怎么发？而且一定要强调这个嘴唇的形态，一定要圆唇啊！我会刚开始告诉我的学生，可以夸张一点，就像你要亲别人，你把你这个嘴伸出去啊，然后可以一点一点的之后。慢慢的学，慢慢的你可以不用那么夸张，但是一定要让他们养成这个把嘴唇伸出去的这个习惯。乌和玉，那舌头的位置，那一个在后，一个在前，2个都不一样，一定要找准。那还有一个是发育的时候，你的舌头不要动，是要一直在前面的。那比如说我们和比如说绿的时候，那它的是这样，可以是碰一下上牙膛，然后这样，但它绝对不会往回抽。那我觉得强调大部分学生，我强调完这几点之后，他的发音就是会好很多。那第二个就是辅音的 g 七西。那我们都知道，在西语里有这3个字母，但是发音完全不一样。比如说 g， 那西语里有，但是发音类似于呵。那七呢，西语里也有，但是它主要和 u 和 a 和 e 在一起，比如说 gay 或者是 gi， 那发音类似于歌。那西呢，在句首，比如说 xenophobia， 那类似于那在中间的 Mexico 那是另外一个音，所以这3个在西语里不存在的音，对于说西语的学生来说，这3个是非常难的音啊。我也是选取了几个，我们来听一下。英语京剧好，第3个学生发的还可以。那我们可以看到，在发京剧的时候，除了 ü 的发音之外，它还会发成英的音，比如说英语。越剧九剧有剧有剧好，那我们听到邮局呢，也是我们刚刚新学的一个词。那除了 ü 的发音之外呢，也会把鸡的音发成，有的学生会发成鱿鱼的音。学习creo que este PPT es antiguo, por eso no hay otros ejemplos aquí. 没有还有一个就是我的学生会发成谢谢，他会发成谢谢，或者是还有学习，他会发成学习。那我们会听到学习写好，那有一个，比如说它的元音，它把鸡会发成一的音，因为西语中它的鸡的发音也是很难，但是一呢差不多，所以它就直接发成一的音。那还有比如说谢谢，那会发成舌尖音，那西语中也存在，所以很简单。那比如说谢谢又会发成谢谢，那稍微卷舌。那我们也知道西语中有七的这个音，比如说七法。那跟七的发音差不多，但是还是更多的带一点卷舌，所以对他们来说，这样发也是很简单的。因此呢，我觉得首先解决办法就是它舌尖的位置，那一定要告诉学生它是抵住下齿，但是是不发力的啊，就把舌头放在那儿就行了，你这个舌尖千万不要发力。那重要的强调发音的位置，那它其实是舌面发力。那我们可以用一个手，我经常用我这只手来比较，我说我不想给你们看我的舌头啊，我就用这只手来比较，我说这个是舌尖，那这个地方不发力，那是舌面要发力啊，舌面要发力。
那我们还可以用简单的区别一下鸡西西哪个是，比如说摩擦，或者是擦音再擦音，送气不送气啊。然后要让学生多多的练习，他多听，我们可以感受，比如说我们发一个舌尖音，发一个舌面音，让他来感受这两个到底区别是什么，也可以让他拿一个小镜子来自己看一下啊，这样多练习、多听、多感受，才能慢慢的把这几个音发好。那第三个呢，就是声调的问题啊，这里我也是让我的学生读了一下，但是这个是以前的 PPT，所以呢，我们可以看到。我上了一个短期的发音的改善课，我发现我的学生刚开始发音其实不是很好，但后面的话，在他们读单词、读单词的时候，他们其实是如果刚开始发错，他会自己改过来，但是在读句子的时候，这个声调就是七拐八拐的，所以呢，我觉得他刚开始他可能就是声调他掌握的不牢固，在这个时候。那他再放到句子里呢，他就是完全忽略了。那还有一个呢，就是他读的太快，那当我在准备这次研讨会的时候，我也在网上搜集了一些找资料的时候，也看到了这个李俊芬老师他写的一篇文章，也是他刚开始在做了一个实验，就是在一个班的学生为期9个月的时间内，他做了一个这个语音的实验，他发现呢。这个班的学生也是零起点的，他们在第一节课50分钟就可以完全掌握4个音调和5个单词，这5个单词读的完全没有任何问题。所以他发现呢，走调并不是在学习声调初期必然产生的，那是为什么呢？也是基于外国学生的母语语速的负迁移。那我们都知道，说西语的人他们的语速特别快，我觉得我说西语这辈子也不会像他们说的这么快，所以呢。在说中文，在说句子的时候，在他们读句子的时候，他们会不自觉的习惯性的加快了发音的速度。这个时候，这个调他刚开始掌握的不准，他在读句子，然后他在加快速度，那他整个调就完全没有了，所以整个语调就会被较快的语速淹没了、吞掉了。那这个时候，我们也就听到学生发的音，这个就是七拐八拐啊，完全找不到调。那解决办法，我觉得首先还是我们零起点教的时候，因为声调很难啊，都说声调很难，因为别的语言它没有，所以呢，我们一定要打好这个基础，1、2、3、4声到底应该怎么发，然后我们把它放到字里面或者是词里面去练习，让他读单词啊，读单词，慢慢的读，然后再放到语句中的时候，我会跟我的学生说，你别着急，你看到这个句子，你先想一下。你想好了之后再读，你想一下每个调应该怎么读，每个字应该怎么读，你可以慢一点读，没关系啊，一个字一个字的读，你把调读准了，然后这样慢慢的再说啊，会更好。之后呢，我觉得还有一个是多听啊，这样多输入才会有输出。我们可以让学生去听有声书，或者是会去听电视剧。我觉得没有必要说你理解这个意思，但是你听多了之后，这个人的语调它会留在你的脑海里。我也是学了好几种语言，所以呢，我看完电视剧之后啊，这个语音语调它就会留在我的脑子里，所以在我说的时候，我就会不自觉的去模仿它这个声音，所以它多听其实是有益的。那还有一个就是，比如说按照我们的课文啊，我们会有一些录音，那我们可以让他听完之后再自己去录音。然后做一个对比，看看自己到底哪里出了一些问题。那在这个时候，我觉得慢慢的，他的语调、他的这个声调的问题，其实我觉得是会有改善的。那今天我分享的就是基于我的教学经验和我在学生中发现他们经常犯的一些问题，给大家做的一个简单的分享和交流，也希望可以有机会和大家交流。根据今天我分享的内容，谢谢大家。Muchas gracias, profesora Pei, por presentarnos diversas soluciones a una problemática tan recurrente en nuestras clases de chino. A continuación, vamos a darle paso a la profesora Jiang Fuqing. La profesora Jiang es licenciada en Inglés para la Administración y los Negocios en Lingüística y Literatura Inglesa por la Universidad Heilongjiang en China. Cuenta con una maestría en Lingüística y Literatura Americana. Se ha desempeñado como gerente de proyecto internacional y coordinadora principal de asuntos internacionales de los Institutos Confucio en la Universidad Internacional de Economía y Negocios de Pekín.
y también como responsable de proyectos de profesores y voluntarios de chino de los institutos Confucio en CLEC. Actualmente es maestra de idioma chino en el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Nueva León. ¿Ya no, yo? Sí. 好，谢谢。OK， Buenas tardes a todos. Estoy muy encantada de aprender y compartir con todos ustedes. Pero mi español es no bueno. Entonces, me poco en español, poco en chino, ¿ok? So, hoy quiero hablarles sobre 4 temas: los dialectos chinos, cultura china y los nobles, filosofía china sobre la edad y la educación y la edad de AI, ¿ok? Porque mañana tendremos una charla sobre caracteres chinos durante una hora, ¿ok? Entonces, hoy no vamos a hablar de esos métodos, ¿ok? Vamos a hablar algunos diferentes, ¿ok? Pues, sí, ok. En chino hay un dicho que dice, no importa si el gato es negro o blanco, mientras atrape ladrones es un buen gato. 不论黑猫白猫，抓到耗子就是好猫，对吧？So, los métodos que quiero compartir pueden no ser muy científicos，可能不是特别具备我们说科研的严谨性，OK？Pero, en nuestra experiencia, and ayudando a los estudiantes a practicar y recordar mejor los caracteres chinos, ¿ok? So, vamos a ir, OK。这些汉字 por ejemplo, si la pronunciación es correcta, cuando pronunciamos una palabra y esa parte del cuerpo se moverá. Vamos a leer y checar, ¿ok? Por ejemplo, labios, ¿cómo se dice en chino? 唇, sí, labios moving, right? Okay. And dientes. 齿, muy bien. Garganta. 喉, sí, 喉 y lengua. 舌, sí, your tongue is moving. 你的舌头在动，对吧？ Okay. Y nariz. 鼻, you feel it, okay. Y next one. Mandíbula. 颚, sí, 颚. Sí, okay. Pecho. 胸, okay. Sí. Y next one, abdomen, okay. Ustedes si quieren abdomen. This abdomen. Okay. Put your hand here, please. Cuando hablamos abdomen en chino, por favor, hablamos poco fuerte. Sí. Fu. Can you feel? 你能感觉到你的腹在动吗？腹 sí. Okay, muy bien. Okay. 好。Y next one, okay. 下一个。Cuando nos tomamos fotos, decimos cheese o cheese en chino, ¿verdad? Sí, okay, muy bien, muy bien. Y ahora, también se la pronunciación es correcta. Es dinero, 钱, riqueza, 财 y oro, 金 y plata. Okay, 当你在说这四个字的时候 you're smiling. Okay, so otra vez, okay. Vamos a leer otra vez. Por favor, mira a los profesores que están junto a ti. Están sonriendo, okay. Otra vez. 钱, 财, 金, 银. 你在笑吗? Are you smiling? Sí. Okay. ¿Por qué? Porque la PI, okay. Very good. Oh, this one. 同城同学需要帮助啊，就我说汉语了 ，OK。我们想让同学记住汉字的时候，除了说一些我们说传统的这种方式，对吧？其实还是有，这是我们自创的一种方式啊，可以开展想象。比如说第一个字是，怎么样学生很快的记住这个汉字呢？我们有一位老师把它分成了3个部分，你看 on top。
它是一个日字，对吧？然后中间这个看起来像不像一把雨伞，巴拉瓜？然后下面是不是一个人？所以就可以想象，我们墨西哥蒙特雷的天气一直是非常热，所以你可以想象，在大大的太阳下，一个人撑着一把伞，然后他感觉很舒服，然后他说：“Oh yes。”诶，OK。然后下一个字想，现在我们不谈传统的方式，你怎么能让学生记住想这个字，很快的记住？比如说，我给大家一点 tip，分成心、目三部分。想，大家 explain 对。So，我们想一个人的时候，我们在哪儿想？我们的心，对吧？Corazón, okay. And then the left side move like a tree, árbol, okay. So you can imagine，一个人，哎，心里想着另外一个人，靠在一棵树上，哎，靠在一棵树上，然后用眼睛，is he coming? Is he coming not? Got it? 想 ，OK. And next one 懂，I'm gonna leave it to you，我把这个留给大家，留给大家，大家可以发挥想象力啊，没有固定答案，只要能让学生记住就可以，没有固定答案，OK。然后接下来呢，我们说一下数字里的文化，OK，数字里的文化。其实说我们讲数字的时候，数字应该是在初级的时候就开始讲，对吧？1、2、3、4、5。那么我们在讲数字的同时，如果说可以稍微的放一点点中国的文化进去，也许更有助于说学生记住这个数字。比如说我在学西班牙语，我学了6个月，我在学数字的时候，其他数字我没有记住，但是我第一次就记住了15。为什么？听谁念了？Why learn Spanish for those numbers? I don't remember, but I remember 15, 15. ¿Por qué 15 年了？对，OK， 好，这个我们快一点过啊，因为我的时间好像不是那么多了。OK， 那么，然后我们说到1的时候，1到1的时候，数字很简单，但是它背后的意义其实很复杂。So el número nuevo es muy importante en la cultura china. Representa el comienzo, la unidad y la totalidad. OK， por lo que 庄子三王立纪，盘古开天地 ，and then from 道德经 uno da dos dos da tres 等等等等 ，OK 很长。Y para dos representa igualdad. Es muy importante en cultura china también, OK. And 一个特别典型的例子就是这个人字，人字。左边 a la izquierda es persona, right? Y derecha dos, OK. Representando la relación entre dos individuos y la idea de manejar apropiadamente cualquier relación entre dos personas en cualquier momento y situación es muy difícil. Entonces, okay, this is called 中庸，中庸 in cultura China, okay. Also in 大学 it's called 至善，至善 ，and also it's 和谐社会，和谐社会 but I still change, okay. I have 5 minutes left, okay, so pass all these. Okay. The most important is, okay, I want to share with you this one, okay. Talking about like the AI, okay. So, first I will question primero quiero preguntar a ustedes, ¿hay alguien usan AI como ChatGPT en su trabajo? Sí, muy bien, very good, okay. So, el año pasado en marzo, también en marzo, durante 60 conferencia internacional de chino en la UNAM de Mexico City, okay, hablé sobre la era de AI. Pregunté a los profesores, okay, ¿cuándo habían intentado usar la AI como ChatGPT? En este momento solo 1 o 2, okay. Y algunos profesores no les gusta y a otros no les importa. Está bien para mí. Pero espero que más personas se animen a explorar la AI. Okay, por lo que vamos a ver el video, okay? Which one? Okay.
Now let's see how fast things were changing, how software like ChatGPT 4, Midjourney 5 had appeared on the market within less than a year or so. AI which can hold a conversation with us, can write an essay for us, that's ChatGPT. AI which can take high school exams, advanced placement exams in the United States curriculum and outperform many humans, that's GPT-4. AI which can create photorealistic pictures of events that never happened, that's Midjourney 5. Just 1 year ago, I had spoken about how with increases in computing power, once you go from generating one make-believe image to 30 images a second, you go from AI-generated photos to AI-generated videos. At the time March 2023, we'd expected the technology would take another 2 or 3 years. As it happened, it took place faster than we imagined. Within 11 months, OpenAI had announced the Sora platform to produce AI-generated videos. Even 10 days ago from today, when I was preparing for today's lecture, some new AI techniques appeared. Cognition 公司推出了全球首个 AI 软件。 Question: Who is talking? Me or the AI? AI, but sounds like me, right? Yeah, sounds like me. See, I gave her my voice. 工程师 Devon 借助 OpenAI Figure 01号机器人，现在可以与人进行全面的对话。它展现出来的视觉环境描述能力、决策推理能力、高层次请求的理解和执行行动的解释能力，标志着机器人的 AD 时刻到来。So that's the world today. Technology disruption is happening very quickly. New challenges everywhere. The unexpected increasingly the norm. Honestly speaking, the rapid development of AI will lead a revolution in education as well. And so we can't hide from those changes. No country, no economy can hide from these changes in the world with AI. Even if an entire country tries to prevent AI from entering its borders, other economies will do so, your competitors will do so. And we as teachers, maybe we need to accept the world as it is, the way the world is going to be, and look after support and power to uplift ourselves. The world is changing so quickly, what you learn in school and education at age 20 may have changed, transformed, been replaced by a new world by the time you age 40. That will also transform the education experience, so we need update with the new technology. Okay. 这个视频我是用 AI 做的啊。如果是我自己来做 ，if I do it by myself, probably I need 3 or 4 hours. Today's a Guardiola, pero con AI, guess how long time? I calculated 28 minutes. Okay, 28 minutes. Okay, I have the last one, the last video to show you. It's a sample. Is it still on video para mis estudiantes? Okay, sobre algunos de Jaguar. So ustedes quieren verlo? Sí, very short. Okay. In 甲骨文, how does Chinese character evolve? Know what those 甲骨文 mean? First you put on your makeup. Then you feel very pretty. You go to dance happily. Then you participated in ancient sacrificial rituals 3,000 years ago, danced, played drum, prayed. Also, we can use 甲骨文 to represent what important events had happened 3,000 years ago.
to describe how the modern life is like in year 2004? Of course we can. Let's see. Okay, so in the future, for teachers' roles, okay, like us, okay, we have those options, okay. So which one we want to be, we can choose, okay. And then in the end, I have some resources. If you like, I would like to share with you, okay. Okay, thank you. 谢谢大家。Muchas gracias, profesora Jiang. Muchas gracias. Le damos ahora el pase a la siguiente ponente. Las siguientes dos ponentes van a estar conectadas virtualmente, así que vamos a esperar a que aparezcan en pantalla para poder introducir a la siguiente. Bien, la siguiente ponente es la profesora Jenny Acosta. Ella es maestra en educación y directora del Instituto Confucio de la UNAM desde 2009. En 2010 obtuvo el premio Confucius Institute Individual Performance y el Excellence Award. Y en 2021 obtuvo un premio por su trayectoria de la Fundación Internacional de la Enseñanza de Chino. Es docente en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM y miembro fundador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía. Recientemente obtuvo el certificado de aprobación del curso para profesores de chino del College of Preparatory Education at Beijing Language and Culture University. Le damos el pase a la profesora Jenny. Bueno, justo como comentaba Andrea, muchas veces necesitamos como materiales para poder enseñar sobre todo cuestiones de gramática, vocabulario, etcétera, todo lo que herramientas que necesitamos para la enseñanza, ¿no? Entonces, estas herramientas son muy importantes para cualquier idioma, no solo el chino. Y algunas de estas herramientas, como las películas, las utilizan normalmente, por ejemplo, para trabajar un poco sobre cultura. De hecho, nosotros en el instituto impartimos un curso para profesores con el tema de películas, cómo dar clases con películas, y fue muy, muy interesante. Entonces, a raíz de esto, también buscar no solo las herramientas que ya tenemos, que ya conocemos, muchas veces los alumnos nos piden, ¿no? Como tener otro tipo de materiales, porque ¿qué herramientas son las que normalmente usamos? Pues son los libros, revistas, audios, algunos videos en YouTube, ciertas películas, como había mencionado. Pero últimamente, por ejemplo, tengo alumnos que no solo toman clases de chino, toman clases de coreano, toman clases de japonés, y siempre, maestra, es que en coreano vimos esto, es que en japonés hicimos esto. Entonces, o preguntan cosas como, nos gustaría conocer a los artistas de moda en China o a los actores de moda en China. Y todo esto me orilló a hacer mi búsqueda de nuevos materiales, ¿no? Porque ya tenemos materiales así como muy tradicionales, pero los alumnos jóvenes, mis alumnos en general, eh, tienen alrededor de 20 años, todos son universitarios, la mayoría de ellos. En el instituto tenemos un espectro más amplio de estudiantes, ya entre 20 y 40, ¿no? Pero
todos jóvenes y todos tienen más o menos las mismas inquietudes, ¿no? Entonces de ahí que empecé a trabajar con los dramas y con canciones y hay una infinidad de cosas, incluso ahora con anuncios también se puede, ¿no? Vamos a empezar con las canciones. Bueno, pues las canciones, tenemos las tradicionales, que seguramente todos los que hemos estudiado chino conocemos a Teresa Tang y, y conocemos estas canciones que son súper tradicionales, pero los jóvenes ahora quieren también aprender canciones modernas, canciones que están de moda, las que están en el top cada año, ¿no? Entonces, aquí yo les puse algunos nombres de algunas canciones más modernas y a los cantantes que se están escuchando. No, pude poner un poco más porque es muy breve la presentación. Podríamos tener una lista enorme de canciones modernas y muy, muy sorprendentemente, ¿no? Quiero darles aquí rápidamente un ejemplo sobre cómo utilizar, por ejemplo, una canción. Esta canción es una canción muy difícil. Desafortunadamente no puedo compartirles el audio, este, pero bueno, eh, aquí está el nombre de la canción, Ni de Tan, por si les interesa. Entonces, esta canción la usé para un grupo de estudiantes que ya terminaron un sexto nivel en la UNAM de chino, que es más o menos un HSK 4, más o menos, es el nivel que tienen los estudiantes. ¿Qué es lo que hago? Bueno, usamos pinyin. A veces aquí lo puse todo, pero podemos quitar el pinyin dependiendo del nivel de los estudiantes y hacer una lista de vocabulario de la canción. Aquí, bueno, hay muchas palabras nuevas, que son palabras que a lo mejor en un curso normal chino no veríamos, ¿no? Pero son palabras que se escuchan en muchas canciones, que se escuchan en la vida cotidiana entre los jóvenes, expresiones incluso que a lo mejor en los libros no están, pero eh, escuchan una canción o escuchan una serie y están escuchando este tipo de frases y preguntan qué es, por qué no la conozco, si todo el mundo la maneja. Y entonces lo que hacemos es escuchar la canción, ellos pueden ir viendo qué palabras no, primero la vemos qué palabras no conocen, si necesitan el vocabulario, les ponemos el vocabulario. A veces podemos ir construyendo juntos el vocabulario. Esta canción, por ejemplo, la vi en un taller, entonces a veces en el taller llegan personas que no estaban en ese curso o de sexto nivel, pero ya habían tomado antes clase y quieren tomar el taller de canciones y entonces vamos construyendo, vamos viendo cuál es el nivel real de cada uno de los estudiantes a través también del vocabulario. Una vez que ya desglosamos el vocabulario, más o menos juntos podemos hacer la traducción. Muchas canciones tienen traducción al inglés y algunas otras, no muchas, pero también tienen canciones al español, traducción al español. Entonces la vemos y luego la escuchamos. O a veces primero la escuchamos y después hacemos el análisis de la canción. Y hay canciones en las que podemos buscar ciertas expresiones o cierta parte de la gramática, ¿no? Ahorita no la tengo aquí, pero por ejemplo, el grupo de un primer nivel, hay una canción que se llama Ming Tian Ni Hao. Entonces, por lo menos el título los alumnos ya saben, lo pueden leer, lo pueden entender y escuchamos la canción. Y ya no la desglosamos toda porque no tienen todo el vocabulario, pero sí, por ejemplo, el coro. Y entonces, si les interesa, ya podemos verla un poco más a profundidad. Pero si no, por lo menos escuchar un fragmento de la canción que ellos sí puedan entender y que les parece interesante, ¿no? Escuchar
No sé si se escucha. Bueno, más o menos esta era la canción, no sé si se alcanzó a escuchar. Pero bueno, en cuanto a videos, por ejemplo, existía esta serie que se llama Huayla Hanyu, que es una serie muy bien hecha por CCTV, con un tema central, con frases, o sea, muy enfocada a la enseñanza de la lengua, pero desafortunadamente ya no hay más episodios de este programa, pero para eso tenemos los dramas, y aquí tenemos, en China salen una cantidad de dramas al año que, bueno, tenemos un montón de material. La cuestión es sentarse a revisar muchos materiales. Yo he ido haciendo un poco mi material. Y aquí, a ver si podemos ver este ejemplo. 好好吃啊！你这个酱哪买的？不是买的，我妈妈自己做的。你妈妈好厉害呀！ No sé si alcanzaron a escuchar o a verlo. Tenemos ahí. Ay, perdón, es que en cuanto lo paro, ya me cambia la. Dice, 好好吃 o 很好吃. Entonces, son frases que tienen, por ejemplo, los alumnos que están entre primer y segundo nivel. Y escucharlo para ellos es todavía mucho más refrescante, o expresiones, por ejemplo, a ver si otra vez. 好好吃啊！你这个酱哪买的？很难不买的，是买的，我妈妈自己做的。 mamá y justo es un poco lo que hablaba un poco la maestra Wang con shi, el uso de shi de. Entonces aquí podemos darles ejemplos que no solo los lea yo como la profesora, o que no solo los estudiantes lo vean en el libro, ¿no? Ya escucharlo y darle como esta fuerza en la vida cotidiana, como expresiones, les ayuda muchísimo y los alienta mucho a seguir queriendo estudiar. Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, en ese pequeño fragmento: vocabulario, uso de expresiones, pronombres interrogativos, o la construcción shida, ¿sí? Y también, por ejemplo, podemos ver frases como muy simples en algunas series como esta. Está un poco bajito, creo. 是留学生还是在校工作呀？留学生。你是留学生还是在这儿工作？留学生。Entonces, aquí podemos tener una variedad enorme, y no solo los ejemplos del libro, también podemos ver, por ejemplo, para la pronunciación, cómo se pronuncian ciertas letras que les cuesta trabajo. O sea, siempre, como decía el maestro, hay que redondear los labios, hay que hacer para sacar ciertos sonidos. Entonces, ahí vean el shi, por ejemplo. Shi. Y es mejor que vean este personaje a que solo vean a la maestra tratando de hacer este tipo de pronunciación. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, podemos, además de trabajar temas sociales, vocabulario, gramática, frases coloquiales, fonética, expresiones, la traducción, es material auténtico y es actual. Es entretenido y tiene muy buen nivel de aceptación entre los estudiantes. Les gusta mucho y requiere, bueno, de mucho trabajo, pero pues vale la pena, ¿no? Entonces, en nuestra búsqueda es muy importante tener claros cuáles son nuestros objetivos, a qué niveles vamos a poder llegar con estos,
materiales y los podemos usar desde los primeros niveles con algo muy simple hasta niveles avanzados. Y estos materiales pues los podemos aprovechar al máximo. Aquí hay algo de la bibliografía. Y bueno, 谢谢大家. Muchas gracias, directora Jenny, por presentarnos materiales tan eficaces que sin duda enriquecen el aprendizaje del chino mandarín. Vamos ahora a darle el paso a la siguiente ponente, la profesora Itzel Cruz. Ella es licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por la Universidad Veracruzana. Ha cursado estudios en la Beijing Language and Culture University y una especialización en 5G y soporte TI virtual en la Universidad de Pekín. Es docente y traductora de mandarín. Profesora Itzel, le damos el paso. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Nada más para corroborar. Y sí me escuchan. Espero y sí me escuchan. Ok. ¿Sí ven mi pantalla también? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí la están viendo. Ok, creo que sí. Creo que sí, sí me ven y sí me escuchan. Ok, buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles un tema que me parece muy interesante. Es un aspecto fascinante de lo que es el estudio de la gramática china. Y me pareció también muy interesante escuchar la ponencia de palabras separables porque por ahí también va mi tema. Entonces, creo que sin querer voy a dar continuación de este tópico que es muy importante estudiarlo y sobre todo interpretarlo a tanto chino como a español. ¿Okay? Entonces, mi ponencia es construcción de oraciones verbo-objeto en chino mandarín. ¿Sí? Déjenme ver aquí. Ok, para muchos de nosotros, ¿sí? Que hablamos español, que nuestro idioma nativo es español, el estudio de la gramática china suele ser pues desafiante y confusa, ¿sí? Especialmente el trato con los verbos. Es lo que al menos yo como profesora y como maestra, porque todavía sigo aprendiendo, he tenido esa inquietud, ese ruido, el trato de los verbos en las oraciones en chino mandarín, ¿sí? Cuando recibimos nuestras primeras clases de gramática, generalmente nuestros materiales, tanto físicos como impresos, y nos dice que en general para construir una oración en chino, si la estructura básica de una oración en chino es sujeto, verbo, predicado, o también como sujeto, verbo u objeto, ¿sí? Como en español. Vuelvo a repetir, hay muchos materiales físicos y digitales que así lo mencionan. Y eso puede ser muy atractivo para nosotros porque decimos, pues es fácil hacer las oraciones en chino mandarín. Pero bueno, en el caso de objeto, ¿qué entendemos por objeto en español? ¿Qué es el objeto? ¿Sí? De manera muy rápida y muy general, ¿sí? El objeto en una oración en español es un elemento gramatical que recibe directamente la acción del verbo. ¿Sí? Y hay dos tipos de objeto, el directo y el indirecto. Por ejemplo, en la oración que están apreciando en mi pantalla, espero y se pueda ver claramente, dice algo como, ayer yo comí arroz. ¿Sí? Y si separamos las estructuras, ¿sí? Tenemos un adverbio de tiempo, un sujeto que es yo, el verbo conjugado que es comer, ¿sí? Que en su forma pasada, y un objeto directo que es arroz. ¿Sí? Arroz viene siendo objeto directo porque pues estoy diciendo qué hice de esa acción. ¿Sí? Respondí a esa pregunta de qué hice esa acción. Comí el arroz. ¿Sí? Nosotros como hispanohablantes, yo a veces suelo comentar, somos de que o me dices todo o no me digas nada, ¿sí? Porque el español es muy estructurado y muy estricto, ¿no? O me formas bien la oración o no me la digas porque no te entiendo. A veces necesitamos mucha información, como este ejemplo. ¿Sí? Ayer yo comí arroz. Eso es muy general. Pero ¿qué pasa con el chino? ¿Sí? Hay muchos materiales, me he dado cuenta que dice que el objeto y la estructura, sujeto, verbo, objeto,
Es la forma básica de construir oraciones en mandarín. ¿Sí? Y ponen un ejemplo, y este ejemplo a mí me encanta bastante. 我吃饭. ¿Sí? 我吃饭. Ok, es algo simple, ¿sí? En los materiales dice 我 es un verbo, perdón, sujeto, 吃 es el verbo y 饭 viene siendo el objeto. Y como yo, hispanohablante, digo, ok, está fácil, sí, lo entiendo. Y algunas explicaciones viene algo como, yo como arroz, es la traducción, ¿sí? La separación del verbo y objeto se asemeja a verbo-objeto del español, ¿sí? Y viene la explicación. Aparentemente, esto es fácil de comprender, ¿sí? Para nosotros. Otro ejemplo también, como yo bebo agua, 我喝水, y la misma estructura. Pero, ¿qué pasa con esta oración, por ejemplo? De ahí es donde a mí me causa mucho ruido. 你吃饭了吗? ¿Sí? 你吃饭了吗? Ok, dice la interpretación anterior que el fan viene siendo el objeto, que en este caso comida, ¿no? Si lo traducimos muy literal, y quiere decir como tú comiste comida, tú comiste arroz, ¿sí? Pero en la mentalidad, en la forma de ver de un chino, 吃饭 no es específicamente qué estás comiendo, es si hiciste la acción, si comiste o no. Además, esa oración es una forma de saludar, ¿sí? Es una forma de saludar hacia otra persona. Entonces, ahí es donde yo me generé esa pregunta de que de veras en esa oración, por poner el ejemplo, la separación verbo-objeto es semejante a la de objeto en español, o sea, de verdad. Ahí donde yo comencé a investigar. La verdad que ya hay investigaciones al respecto y he coincidido con alguna situación como esta. Es decir, oraciones como la que les acabo de presentar, de 你吃饭了吗? ¿Sí? Creo que es conveniente interpretar que el verbo en chino allí es aspectual, no tanto complemento, como en muchos materiales dicen. Y en su momento decían en la ponencia de palabras separables, el objeto, ¿no? Yo soy más de decir aspectual, ¿por qué? Porque puede tener muchos significados implícitos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que aunque en el chino no hay conjugación de verbos, ¿sí? El verbo sí refleja inherentemente ciertos aspectos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a analizar muy rápido. En español tenemos algo parecido con objetos incorporados. Y por ejemplo, dar ganas. Dar es un verbo. Ganas viene siendo como un sustantivo. Dar ganas lo interpretamos como un verbo en general. No me está especificando, sino simplemente estoy expresando como un deseo. Dar ganas, dar la cara, o sea, enfrentar algo, ¿sí? Dar miedo, ¿sí? Hacer caso, hacer algo, decir cosas, o sea, eso no necesariamente es como especificar qué estoy diciendo, qué me está dando. Simplemente con decir dar ganas me da una idea general del verbo que estoy haciendo. Lo mismo pasa con chino. 吃饭, créanme que es como para hablar también de una ponencia larga. Sin embargo, en la traducción literal es como comer comida, pero para un chino, sí, para el idioma chino es simplemente comer. ¿Sí? 唱歌, cantar canción, simplemente es cantar. ¿Sí? No es tanto como especificar qué canto, sino expresar la acción de ese verbo. Y muy rápidamente analizar una oración. Por ejemplo, la segunda, que dice, 他每天早上7点上学. 上学, ¿sí? Donde shang es ir, ¿sí? Y xue es estudiar, ¿sí? Es aprender. ¿Sí? Shang xue se entiende como ir a la escuela, pero no estoy especificando a qué voy, ¿sí? A diferencia del español, que el objeto debe responder la pregunta, una pregunta, ¿qué? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Sí? Se está haciendo ese verbo. En chino no, creo que no funciona de esa manera, ¿sí? Sino nada más estoy
dando implícitamente que voy a un lugar, que en este caso es la escuela, pero específicamente no a qué, ¿sí? Y no responde esas preguntas, ¿ok? O lo mismo pasa con champán, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Como shang es como ir y pan viene interpretándose como trabajo o turno. Se combina y se interpreta como ir al trabajo, ¿sí? Pero no especifico el lugar del trabajo, simplemente voy a trabajar. Eso cambia mucho la forma de interpretar en oraciones como esta los verbos. Hay un cambio, creo yo, y también a algunos de mis alumnos les he explicado y es muy enriquecedor y sí hay como que ese cambio de interpretación en los verbos. Hay algunos, por ejemplo, shui jiao, ¿sí? Xi zao, que se hablaba en la ponencia anterior de xi, ¿no? Que xi zao es literal como lavar el cuerpo, ¿sí? Pero zao no es complemento como tal, ¿sí? Es una manera de intentar explicar la acción que estoy haciendo. En este caso, sí, zao es bañarse, ¿sí? Pero si yo cambio zao por lien, de si lien, y ya estoy diciendo lavar la cara, ¿no? Lavar el rostro. ¿Sí? Da zao, limpiar, shan xue, lo que acabas de decir. Shi fan, ese es como que es un verbo, ese particular a mí es lo que me causó mucho ruido y es como yo empecé a indagar al respecto de esta terminología, que ya hay investigaciones al respecto de cambiar ese término de complemento o de asemejar al español, ¿sí? Sino cambiar por esto que les comento que es incorporado, ¿sí? Los verbos incorporados, ¿ok? Y bueno, como rápido recomendación, pues ir practicando esta parte, ¿sí? Conforme vayan avanzando lecciones, hacer lista y ir especificando, ¿sí? Lo que viene siendo la función de cada verbo, ¿sí? Y bueno, como conclusión ya muy rápido, en chino, ¿sí? Un verbo con aspecto incorporado, como les mencionaba, tiene un mejor impacto en el aprendizaje del chino en los estudiantes hispanohablantes que clasificarlos como verbos con complemento, porque un complemento es sinónimo también como de dependencia. Si no tengo esto, no funciona, si no se entiende. Y en chino particularmente, como vuelvo a repetir, las palabras tienen muchos significados implícitos y lo que son parte fundamental del verbo en chino en ciertos contextos, ¿sí? Entonces, es una propuesta que les vengo a platicar. Hay mucho de donde, desafortunadamente por los tiempos, es un poquito difícil explicarles más detalladamente, pero creo que sí es importante que nos sentemos a la mesa y discutir esta parte. Cambia la manera de ver las estructuras gramaticales de los verbos y también la traducción, porque este es otro detalle que también se tiene que ir abordando y a veces en eso caemos en la confusión, ¿no? Yo en su momento así pensaba, pero la forma de ver las cosas en chino mandarín es diferente a como vemos en español, aunque ocupemos el mismo canal de comunicación, sea en español, sea en chino, al final estamos viendo dos cosas distintas y ahí es donde está lo interesante. Si tienen alguna pregunta, duda, quisieran hablar más al respecto, con todo gusto pueden consultarme por los siguientes puntos de comunicación y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, profesora Itzer. Agradecemos nuevamente a todos los expositores por sus excelentes ponencias y también a todos los presentes por su atención. A continuación, invitamos a todos a que pasen afuera a un coffee break que tendrá una duración de 10 minutos.